Vamos a comenzar entonces el capítulo 3 de esta encíclica. El capítulo 3 lleva por título, a ver, espérate, Pensar y gestar un mundo abierto. Acabamos de ver un mundo cerrado en el capítulo 1, desenmascarando actitudes en el capítulo 2, para poder quitar eso, para poder abrirnos, ¿verdad? Pasar de un mundo cerrado a un mundo abierto. Eso es lo que vamos a comenzar a ver en este capítulo. Y bueno, pues Alejandro nos va a acompañar en este tema. Eh, Apunten ahí sus dudas, inquietudes y todo, porque aquí aprovechemos lo que aquí lo tenemos. Ahí está Alejandro. Bueno, gracias. Bien, entonces, como ya nos habíamos saludado, pues siempre es un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar. Susan, no sé si ya puedo compartir pantalla. Voy. Y ahí está. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, entonces el título, como había dicho ya Susan, pues es el del capítulo tercero, es pensar y gestar un mundo abierto. Y siguiendo con las enseñanzas de la carta encíclica del Papa Francisco, sabemos que el Papa Francisco eh, utiliza mucho esta frase de una iglesia en salida, ¿verdad? Una iglesia de puertas abiertas. Entonces, creo que este tercer capítulo va muy en consonancia con estas enseñanzas del Papa. Y vamos a empezar. Yo quise poner varias diapositivas y en cada una están los subtítulos que tiene el capítulo 3. Y pues entonces aquí está pensar y gestar un mundo nuevo. El ser humano solo encuentra su plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es empezando con esto, ¿verdad? En el sentido de la donación. Pero sabemos que no hay nada más valioso que se pueda entregar de uno mismo que uno mismo, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que él se refiere, que mientras nosotros más damos, más plenos nos podemos llegar a sentir. Y que es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Cuando se pretende vivir ensimismado, cuando se pretende vivir como islas, dice que en esas actitudes prevalece la muerte. ¿Pero a qué se refiere este prevalecer de la muerte? Es porque prevalece la muerte de la solidaridad, prevalece la muerte a la ayuda a los más pobres, prevalece la muerte de la liberación, prevalecen las relaciones interpersonales que uno debe tener con el prójimo. Esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando nosotros nos ensimismamos, entonces le damos muerte a todo esto que es lo que nos da más vida, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos somos seres sociales y sociables y más que todo, si somos cristianos, estamos llamados a vivir esa proximidad, como decía Susan, ¿verdad? Una proximidad con aquel que está más cerca de nosotros, que ese es realmente el prójimo, ¿verdad? El próximo. Y también está este título que dice más allá, que el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Y esto es realmente la iglesia en salida. Cuando decimos iglesia en salida, a veces nos imaginamos que los grupos son los que tienen que salir, que el sacerdote salga, pero si nosotros somos iglesia, entonces nosotros tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestro espacio también. Ese es el más noble sentido social. Dice que ha anulado detrás de los intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. Y hemos escuchado este concepto de relaciones intensas que se dan entre amigos, entre parejas, que dice que está disfrazado este asunto, disfraza muchas otras situaciones, ¿verdad? Porque esto realmente lo que hace es, las relaciones intensas son más que todo relaciones egoístas, ¿verdad? En las que se quiere acaparar a una sola persona solo para mí, ya sea pareja, ya sea amistad, ya sea familia.
lo que sea, ¿verdad? Entonces, todas estas son las cosas que el Papa en esta encíclica, en este subtítulo, nos llama a tomar en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros no lo hagamos también. Porque entonces ahí lo que estamos haciendo es aprisionando. Y esto va enfermando, las relaciones no son sanas cuando esto pasa. Y San Benito reclamaba que a los pobres y a los peregrinos se les debería tratar con el máximo cuidado y solicitud, hablando siempre del cuidado que hay que tener de los demás, de ese salir hacia los demás. Ellos llevaban una vida monástica. San Benito vivía ahí con los monjes, pero él decía esto, ¿verdad? Que cuando pasaran los pobres y los peregrinos, a pesar de que se rompiera la armonía que se mantenía tal vez en el convento, en el monasterio, que había que atender a los peregrinos. O sea, es esa actitud que ya el Papa Francisco nos va a mencionar en su encíclica. Y acá el valor único, el valor único del amor. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. El mayor peligro es no amar. Realmente, pues así es, porque sabemos que el mandamiento, los mandamientos que Jesús nos ha dejado, el nuevo mandamiento es el mandamiento del amor. El amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pero el problema es cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros pensamos solo en nuestros propios beneficios, cuando nosotros no salimos en ayuda del prójimo, cuando nosotros no escuchamos a los demás, cuando nosotros discriminamos a alguien, entonces ahí estamos dejando de amar. ¿Verdad? Hay muchas formas en las que podemos dejar de amar, no es solamente un amor conyugal del que está hablando acá, es un amor fraterno, ¿verdad? Es un amor con un sentido más abierto. Santo Tomás de Aquino dice que el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo. Es decir, que Santo Tomás decía que había que considerar en el amor a la otra persona como que fuera parte de uno, ¿verdad? Y esto es el ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Considerándolo valioso, considerándolo digno, grato y bello. Por tanto, el amor implica algo más que una serie de acciones benéficas. Porque se puede pensar que muchas veces el amor puede ser solamente hacer obras de caridad, pero no lo es, porque el valor más que acciones exteriores es una actitud del corazón, es una actitud de una vida cristiana que encarne los valores del Evangelio, siguiendo el ejemplo siempre del Maestro que es Cristo. Y el Papa Francisco ha tenido muy claros estos conceptos. Y aquí hay una frase de San Buenaventura que dice, las demás virtudes sin la caridad no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. Y es aquello, ¿verdad? Que decíamos que si hablara yo lenguas angélicas y hiciera un montón de cosas, y si no tengo amor, entonces yo nada soy. Eso es lo que San Buenaventura está diciendo ahí, ¿verdad? Porque Jesús, que es el ejemplo, como decíamos, y es del que se desprenden todos estos valores del reino, él todo lo que hacía lo hacía por amor. Realmente él mismo era el amor, ¿verdad? El amor encarnado. Y entonces todo lo que él hacía reflejaba ese amor. Ya vemos que siempre él salía y se acercaba hacia los más pobres, a los rechazados, a los que estaban más discriminados en la sociedad. Entonces, esto es lo que esta encíclica nos está llamando a nosotros a retomar, ¿verdad? Estos orígenes del Evangelio. Solo en el cultivo de esta forma de relaciones haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta para todos. Esto es parte también de lo que dice la encíclica. Y la creciente apertura del amor. El amor nos lleva a la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Debemos de tener entendidos que nosotros somos comunidad, pero no podemos entender el concepto de comunidad como solamente delimitarlo a nuestro contexto, sino que ahora ya se tiene que entender el concepto de comunidad como abierto, ¿verdad? Como algo más universal.
Y el ejemplo de comunidad perfecto es la Santísima Trinidad. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son comunidad de amor, son comunidad perfecta, y entre ellos tres hay perfecta armonía. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a imitar también en nuestras relaciones interpersonales. Jesús decía, todos ustedes son hermanos. El hermano mayor es Él y Él nos ha dado el ejemplo de cómo actuar. Entonces, este sentido del amor universal es lo que en la encíclica tanto se le da énfasis. Y vemos ahora que, como dice aquí, con las comunicaciones e interdependencias hacen palpar cada vez más el sentido del destino común. Aquí se refiere a por ejemplo, a las redes sociales, ¿verdad? Al fácil uso que hay del Internet, a la fácil conectividad que hay. En un segundo yo me puedo conectar con alguien que está viviendo en la China o en Europa. Entonces esto hace sentir y palpar cada vez más que las distancias se acortan. Hace sentir cada vez más que el destino, como dice, que es un destino común a pesar de la diversidad de etnias, de culturas y sociedades. Porque en cualquier momento nosotros, bueno, y el ejemplo más claro es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Miren a cuántos kilómetros estamos y pareciera que estamos todos juntos por medio de estos recursos. Entonces hace sentir como que las distancias ya no son tan largas, sino que como a un clic de un botón podemos estar reunidos. Eso es lo que dice esto, ¿verdad? Que ya la comunidad se va haciendo cada vez más palpable, pero como una comunidad, podríamos decir como una comunidad mundial. Y aquí dice otra vez, ¿verdad? Que nadie alcanza su plenitud aislándose, porque quien se aísla se enferma física y espiritualmente y mentalmente, eso lo tenemos bien claro nosotros. Miremos ahorita con este asunto de la pandemia, ¿verdad? Cuánta gente enferma mentalmente, ¿verdad? Con problemas serios, hasta depresiones profundas que teniendo pensamientos hasta suicidas. Y esto es muy peligroso. Entonces, para evitar todo esto es que la encíclica nos dice, ¿verdad? Que tengamos presente todo esto. Perdón, no sé qué dice acá. Sociedades abiertas que integran a todos. Como vemos, siempre es la apertura. Y dice que cerca de nosotros también hay periferias. También la apertura universal, que no es geográfica ni existencial. Hemos escuchado la palabra áreas marginales. Y a las áreas marginales se refieren a las áreas donde están los asentamientos, donde se hacen estas poblaciones de gente que tiene muy escasos recursos, ¿verdad? Y que muchas veces son, pues con la misma palabra, ¿verdad? Marginados, que son excluidos. Pero lo que dice aquí, lo que nos está diciendo la encíclica, que cerca de nosotros también hay periferias. ¿Qué significa eso? Que nosotros también conocemos a gente que está marginada. Y no precisamente por su condición socioeconómica, sino que se les margina por muchas cosas. Se les margina sí, muchas veces por su condición social, por capacidades diferentes, y se les margina porque tal vez no son tan preparados, hasta incluso por su aspecto físico, y verdad, y muchas veces nosotros hemos caído en esto también, ¿verdad? En juzgar, en criticar a alguien. Eso también es juzgar, eso también es marginar a las personas. Esto también es colocarlos dentro de las periferias. Y por eso dice que debe haber una apertura universal que no es geográfica, sino existencial. Es decir, es una apertura de la vida propia, una apertura mía hacia los demás, para no caer en este sistema de lo que vemos aquí en el siguiente punto, que es el racismo. Y por eso dice aquí claramente y acertadamente el Papa dice que el racismo es un virus que muta fácilmente. No se desaparece, pero se disimula. Se disimula en todos estos aspectos, ¿verdad? Que podemos decir que en Guatemala ya no hay racismo, pero nosotros seguimos discriminando a personas, como les decía, por muchas situaciones se sigue discriminando a personas.
Entonces, esto es lo que se debe de evitar. Esto es lo que se debe de desaparecer de nuestra, y empezando por nuestras comunidades cristianas, empezando por nuestros hogares, ¿verdad? Porque también nosotros están estos exiliados ocultos, que son personas que viven muchas veces dentro de nuestras casas, personas con discapacidad, ¿verdad? Que a veces son vistos como una carga, o a los ancianos que son ahora con esto de la sociedad al descarte también, ¿verdad? Si algo ya no me sirve, pues lo tiro. Es como la comida rápida, ¿verdad? O sea, esto se ha metido ya en todos los aspectos de la vida. Entonces ahora incluso a una persona, si la persona ya no me sirve, entonces en muchas sociedades vemos que ya la eutanasia y todos estos temas ya se han empezado incluso a legalizar. Pero la iglesia nos manda a que esto no debe ser así porque va en contra de los valores del reino, de los valores evangélicos. Dice el Papa, tengan el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente algunas naciones todavía hoy, en algunas naciones se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. Y es triste, ¿verdad? Cuando esto no se logra, no se logra hacer, no se logra llevar a cabo. Pero nosotros que escuchamos la voz del magisterio de la iglesia y la voz de Dios, en primer lugar, tenemos que ir haciendo estas series de reflexiones que nos invitan a ser personas que dicen que cada cabeza es un mundo, que nuestro mundo esté abierto para todos los peregrinos, porque todas las personas que pasan por nuestra vida, al final son peregrinos, a lo que hacía San Benito, tratarlos a todos bien, y si se puede atender, atenderlos. Las comprensiones inadecuadas del amor universal. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base la amistad social. Esta amistad social es la que dice que se debe extender más allá de las fronteras, ¿verdad? Con la práctica del amor hacia todos. Esto es, eh, o sea, es buscar como el bien común, buscar el bien común. Y el bien común no es, como decíamos, no solamente se refiere a que todos tengan lo materialmente necesario, sino que todos podamos progresar en todo sentido. Es un progreso integral. No se trata del falso universalismo de quien viaja porque se desprecia a su propio pueblo, tampoco el que busca homogenizar, dominar o expoliar. Y es que lo que pasa es que a veces se dice que el amor es universal porque se va de un lugar a otro, pero esto no es realmente el amor universal. O sea, el amor universal es algo, como decíamos, mucho más interno, mucho más interno. Quien mira a su pueblo con desprecio y se establece en su propia sociedad categorías de primera o segunda clase, con personas de más o menos dignidad y derechos, y de esta manera niega que hay lugar para todos. Tampoco hay otro tipo de falso amor universal, que es aquel que busca, como dice ahí, homogeneizar. Esto es quitar la riqueza que hay en los pueblos, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos con este tema de la globalización, y en Guatemala lo podemos ver claramente. Todos aquellos pueblos que van perdiendo su identidad porque hay intereses políticos y económicos mucho más grandes que responden a otros intereses más grandes. Y entonces lo que se va buscando es quitar la identidad de los pueblos, ¿verdad? Irlos uniformando, casi que uniformando. Ya no, las personas no son personas, sino que van volviéndose un número más, una cifra, y casi que un código de barras, ¿verdad? Y esto es otra idea de falso amor universal, de falso universalismo. ¿Por qué? Porque va quitando la identidad de las personas. Y eso es lo peor que se le puede hacer a un pueblo, quitar quitarle su identidad para poder dominarlo y para poder saquearlo en todo sentido, no solo en el sentido económico, no solo en el sentido de explotación. Entonces, esto es un problema realmente y vemos que todos estos temas que toca la encíclica son bien actuales. Bueno, la encíclica es reciente, pero vemos que todos estos son problemas que están
ocurriendo ya. Y a Guatemala tal vez no sentimos que llegue con tanta fuerza como en lugares como en Europa, ¿verdad? O como en lugares o en países de Sudamérica. Pero al final, la globalización es la globalización y busca alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, por eso es que el Papa eh, también publica y esta encíclica para que nosotros vayamos haciendo conciencia de estos asuntos que van minando el amor universal. Trascender un mundo de socios, dice, y es que lo que pasa que ya no se busca, digamos, se ha sustituido, se sustituye al prójimo, que es al que se tiene que hacer el bien sin mirar ninguna condición, por este concepto, ¿verdad? Que es un socio, que es a quien yo miro como mi prójimo, solamente si veo que responde a mis intereses personales, ¿verdad? Y esa es una forma muy egoísta de ver a las personas. Vemos que, creo que todos hemos conocido a alguien así, ¿verdad? Que es, como lo decimos nosotros, por conveniencia, ¿verdad? Entonces ahí se está dejando de ver a una persona como prójimo y se le está tomando como un socio más, ¿verdad? Con quien yo hago un negocio y con quien yo saco un beneficio y lo único que me interesa es mi beneficio. Si le va bien a la otra persona o no, pues no hay ningún problema. El asunto es que yo quiero que sea útil para mí, ¿verdad? Es tomar a las personas como un medio para alcanzar nuestros propios intereses, pero como decimos, es una forma muy egoísta de ver a las personas. Y entonces volvemos a retomar acá la parábola del buen samaritano, que el Papa Francisco también la utiliza mucho en su encíclica, por el ejemplo que tiene, ¿verdad? Del servicio a los demás sin ver ninguna condición, ¿verdad? Es un amor sin fronteras. La parábola del buen samaritano, como la recordaremos, hay varios personajes que van pasando y se encuentran aquel hombre herido. Algunos no escuchan el llamado a hacerse cercanos, porque no sé si hemos visto las representaciones que hay en películas, pero muy bien se va viendo donde van pasando a la orilla del camino, al camino y ven al hombre tirado y se hacen a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les interesa si está herido, si está golpeado, es su problema y él que vea cómo sale. Otros se sentían importantes. Vemos que hasta los sacerdotes quedan mal parados en esta parábola, porque dice que van también unos sacerdotes de camino y no se hacen cargo de su prójimo, ¿verdad? Lo ven ahí y van, tal vez van para el templo, pero es más importante su propio proyecto que el prójimo que está ahí necesitado. El hombre herido, dice, era una molestia para su proyecto. ¿Por qué? Porque les iba a quitar el tiempo, les iba a interrumpir el camino, les iba a hacer que ellos hicieran uso de sus propios recursos, que es lo que el samaritano generoso sí va a hacer. Y, y es que bien sabemos nosotros las diferencias que había entre samaritanos y entre judíos. Y por eso es que dice la parábola, por eso es que hace referencia de que era un samaritano, ¿verdad? Porque era de quien tal vez no se esperaba nada bueno. Pero el samaritano generoso se resiste a las clasificaciones, dice, de cualquier tipo, porque no eran del mismo lugar geográfico, de la misma ubicación geográfica, no eran de la misma élite, se podría decir. De hecho, para aquel tiempo eran hasta enemigos, ¿verdad? No podían convivir juntos judíos con samaritanos. Y entonces dice que él resiste a las clasificaciones e interrumpe su viaje. La parábola la conocemos muy bien y sabemos que él lo sube a su burrito o a su asno, no sé qué era, lo lleva a una posada, a un hostal y pide ahí que lo cuiden, ¿verdad? Y entonces él ofrece de su propio dinero, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ahí se encarna muy bien lo que Jesús quería decir aquí en aquel tiempo y lo que el Papa está queriendo decirnos por medio de la encíclica, que es salir de nosotros mismos para hacernos cargos de nuestro prójimo.
¿Y qué reacción provoca hoy la narración del buen samaritano? Porque para nosotros también va y nosotros también tenemos que sentirnos interpelados, cuestionados eh, por por esta parábola. Porque también muchas veces nosotros pudiendo hacerle el bien a alguien no lo hacemos. Y no solamente con recursos económicos o con brindar la vivienda y todo lo que dice que se debe procurar para todos en común, pero también prestando el tiempo necesario para escuchar a una persona. Eso también es salir de nosotros mismos, eso también es donarnos a nosotros mismos, el dar una palabra de aliento. Muchas veces andan personas muy afectadas psicológicamente, mentalmente, afectivamente, emocionalmente, que necesitan esa atención que nosotros en algún momento podemos dar. Y por eso a mí me gusta mucho esta encíclica y el Papa Francisco hace mucho alusión a las frases de San Juan Crisóstomo, porque él hablaba mucho acerca precisamente de esta cercanía a los pobres y a los necesitados. La libertad, igualdad y fraternidad. Sin la fraternidad, la libertad enflaquece. Dice, resulta más una condición de soledad y autonomía. El individualismo no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Es el virus más difícil de vencer. Ahora que está tan de moda el virus, no sé qué pasa ahí que me escucho yo mismo. ¿Sí me escuchan? Sí le escucho, Alex. Ah, bueno. Bien, entonces aquí es nuevamente lo mismo, ¿verdad? Que el individualismo, dice, no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Es el virus más difícil de vencer. ¿Por qué? Porque todos tendemos a pensar en nosotros mismos. De hecho, la mente está programada ya de por sí para preservar nuestra propia seguridad. Entonces, lo que hace es como tratar de que nosotros estemos siempre lo más seguros posibles, ¿verdad? Pero sabemos que esta es una situación que se debe superar porque ya no estamos en la época de las cavernas, ¿verdad? En la que el ser humano tenía que andarse cuidando y defendiendo de todo, ¿verdad? Estos procesos de la mente vienen de muchos miles de años atrás, pero ya no estamos en estas épocas en las que nosotros teníamos que buscar defendernos por todos los medios incluso de las demás personas. Y por eso dice que es el virus más difícil de vencer, porque es uno de los peligros mayores que nosotros tenemos en pensar solamente en nosotros, en volvernos, como decía al inicio, como, como islas, ¿verdad? Y por eso es que se busca precisamente la fraternidad. La fraternidad es aquel sentir a las personas como hermanos, ¿verdad? De ahí viene la palabra fratelli, ¿verdad? Que es hermanos todos. Es buscar el hermanamiento con todos y eso nos va a quitar esto para evitar este peligro que dice, ¿verdad? De sentirnos autónomos y de sentirnos islas y de quedar en nosotros también en soledad, que afecta a los demás, pero a nosotros mismos también. El amor universal que promueve a las personas. El camino hacia la amistad social y fraternidad universal es percibir el valor del ser humano, la persona en cualquier circunstancia. Bueno, sabemos que la persona es persona y sus derechos son inalienables, como decía, ¿verdad? Que no se puede pasar por encima de los derechos fundamentales de nadie, ni aquí ni en la China, así debería de ser, idealmente. Y es que vemos también con esto de los temas de la pena de muerte, ¿verdad? Que si hay alguien que es un asesino, entonces merece morir. Pero la verdad es que no, porque entonces estaríamos pasando sobre los derechos fundamentales del hombre. Por eso dice aquí que no importa en cualquier circunstancia, o sea, no deja de ser persona y no deja de tener los mismos derechos de todos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Y solo Dios tiene poder sobre la vida del ser humano.
Y todo el ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Esto quiere decir a desarrollarse como persona y como sociedad en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? En el área laboral, eh, académica, ¿verdad? De estudios, en todo sentido familiar, como sociedad, como comunidad. Esto es a lo que se refiere un desarrollo integralmente que hace a la persona feliz, ¿verdad? Que la hace sentirse plena. Y esto solo se logra en comunidad. La persona humana con sus derechos inalienables está naturalmente abierta a los vínculos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, a trascenderse a sí misma en el encuentro con los otros. Nacemos seres, somos seres sociables, ¿verdad? No, por eso lo que no es natural es aislarnos. Lo que no es natural es sentirnos autónomos, como que no necesitamos a nadie. Y vemos que cuando nos encontramos con personas que sí existen personas que creen que no necesitan a nadie más, qué molesto es, ¿verdad? Porque sabe uno que se están perdiendo de la gran riqueza que es el comunicarse y el relacionarse con más personas. Y la promoción del bien moral, que es buscar el bien de todos los demás y de toda la humanidad. Esto también es procurar la maduración de las personas y sociedades en los distintos valores morales que les lleven a un desarrollo humano integral, no solo el bien material, va por la misma línea de lo que estamos diciendo. Es necesario también que estos valores se transmitan. ¿Por qué? Porque es necesario, porque nosotros sabemos que actualmente el problema es que los niños ya no están recibiendo los mismos valores que se tenían antes. Y entonces aquí viene todo, es que vean cómo se conecta todo. Porque, por ejemplo, dentro de los núcleos familiares, las redes sociales. Vamos a algún lugar y vemos que hay 5 personas reunidas en una mesa. Ahí están los 2 papás y 3 hijos, pero todos están cada quien con su celular, ¿verdad? Entonces, y se ha interrumpido esta línea de transmisión que había antes, porque antes, por ejemplo, la fe, yo creo que ustedes y yo recibimos la fe por medio de nuestros abuelos, abuelas y por medio de nuestros padres, pero al perderse esta comunicación entre padres e hijos, se ha quebrado también esta transmisión de valores, esta transmisión de todo aquello que venía siendo los valores fundamentales de las familias en cuanto a valores morales y a valores también de fe religiosos, ya no se transmiten. Por eso es que hace el Papa énfasis a la importancia de la transmisión, porque no se puede esperar que una sociedad, como lo dice muchas veces el padre Mauricio, no se puede esperar que una sociedad sea justa, que no haya corrupción, si dentro del seno familiar esto no se fomenta, si no se transmite y mucho menos si no se da el buen ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí es donde está la importancia de la transmisión de los valores. El valor de la solidaridad, este es un valor que es muy importante y que se debe poner siempre en uso, ¿verdad? Que siempre se debe de practicar, porque dice que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. La solidaridad es ver que también a las otras personas les vaya bien. O sea, que si yo puedo ayudar a alguien, ayudarles. Si yo a alguien puedo sentir la necesidad de la otra persona, ¿verdad? Por eso dice aquí también que es importante el papel de las familias, porque ellos también, en la familia es la primera escuela, la familia es la primera iglesia, entonces es educativa y es formativa. Y la familia es el lugar privilegiado para la transmisión de estos valores de los que hablábamos. También los formadores en las escuelas. Antes, antes de que se deje en manos de la formación de los hijos en los maestros, primero se debe de hacer la transmisión de estos valores dentro de la familia. También habla de los que se dedican a la cultura y a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como decíamos, ¿verdad? Incluso los niños más pequeños ahora tienen las redes sociales, tienen un teléfono tan a la mano
y encuentran todo tipo de información. Entonces esto también va formando y va deformando. Y el problema es que presentan informaciones falsas de una manera que pareciera que es válida. Entonces va transformando la forma de pensar y los valores que se tienen, que se tenían antes van desapareciendo y se va instalando un nuevo código de valores que no necesariamente es el mejor y que no necesariamente son verdaderos. Por eso es que el Papa también llama a estas personas que están dedicados a los medios de comunicación a que se apeguen a la verdad y que busquen siempre el bien común. Esto también es la solidaridad. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, en cuidarla, en la fragilidad. En la fragilidad se refiere también a aquellas personas que, por ejemplo, como decíamos, ¿verdad? Con los ancianos, con personas con discapacidad. Esta es la solidaridad, es salir de nosotros mismos y pensar en que podemos con nuestro servicio ayudar a hacerle la vida a alguien más suave, hacerle la vida a alguien más bonita, si lo podemos decir así. Es pensar y en actuar en términos de comunidad, ¿verdad? No solo pensar en mí mismo. Por ejemplo, así como ahorita que estamos reunidos, sabemos que esta formación es para bien de todos. Estamos haciendo comunidad. Ahorita somos comunidad, somos una comunidad eclesial. Luchar contra las causas estructurales de la pobreza, desigualdad, falta de trabajo, de tierra, vivienda, que también viene siendo ya lo que se refiere a las autoridades, ¿verdad? Pero como decíamos, si dentro de nuestros senos familiares no se inculcan estos valores, jamás vamos a tener líderes, autoridades que sean honestas y que busquen el bien común, que busquen el bien social, la amistad social, que tengan estos valores, porque desde la familia no los han sabido encarnar, entonces nadie puede dar lo que no tiene. Y reproponer la función social de la propiedad. El mundo existe para todos, por tanto debemos garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades de desarrollo integral. La Iglesia siempre ha luchado por esto. La doctrina social de la Iglesia lo demuestra muy bien. Ya hace mucho más de 100 años que con el Papa León XIII empieza esta lucha, ¿verdad? Por garantizar a las personas de más escasos recursos que tengan una vida más digna, que no se les explote, que no se les despoje de sus bienes. Por eso dice el Papa que el mundo existe para todos. ¿Por qué? Porque no se puede poner a la propiedad privada por sobre todo. Sí es cierto que está el derecho a la propiedad privada, pero antes de eso, no sé si me están escuchando. Sí, Sí, se Alejandro, Es que aquí hubo un apagón por un momentito. pero sí. Bueno. Entonces, se refiere a esto, ¿verdad? A que los bienes del mundo que tienen que ser para todos, buscar la equidad. Vemos que hay mucha desigualdad. Aquí en Guatemala hay unas pocas familias que ostentan mucha riqueza, que ostentan gran cantidad de la riqueza que tiene el país, en contraste con muchos pobres. Y miren lo que dice San Juan Crisóstomo acá. Dice, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros bienes los que tenemos, sino suyos. Pero ¿será que solamente se refiere a estas, como les decía, a estas grandes familias que tienen millones de millones? Pues no. Cuando nosotros tenemos algo que podemos darle a alguien y también no lo usamos, también sería como que le estamos, yo no sé quién fue el que dijo eso, que si teníamos más de dos, que si tienes en tu armario más de dos prendas que no usas, entonces le estás robando a los pobres, porque se les puede dar, o sea, algo que tiene, que se puede donar para que lo use alguien más. A esto es a lo que se refiere San Juan Crisóstomo. Si nosotros tenemos algo que dar, como dice mi mamá a veces, ¿verdad? 1 o 2 quetzales o 5 quetzales o algo que puedas dar, no te va a hacer ni más pobre ni más rico. Pero a la persona a la que se le está dando, puede ser que sea la gran diferencia. Y yo creo que ya casi para terminar, los derechos sin fronteras. Porque nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios de otros. Y aquí también se habla mucho acerca de los inmigrantes, porque
Muchas veces vemos que cuando ha sido ahorita, por ejemplo, ay, ¿cómo se le llama esto? Que vienen las personas migrando en grandes Caravana. cantidades. Que vienen las caravanas, gracias. Muchas veces decimos, ¿verdad? Nosotros mismos hemos dicho cosas muy feas, ¿verdad? ¿Verdad? O que se regresen a su país, o qué están haciendo aquí. Pero realmente vemos que si están saliendo de su país es porque la situación en aquellos países no está bien y porque están buscando oportunidades fuera de sus tierras, dejando a sus familias, ¿verdad? Entonces, y por eso dice acá que nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios de otros. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo, para el bien de todos. Pero aquí también se habla acerca de los gobernantes, porque, vean, por ejemplo, el caso de nuestro actual presidente. No es que solamente esté ahí administrando los bienes que se han pedido en préstamo o los impuestos para el bien de todos, ¿no? Vemos que lo primero que buscan es su bien personal, su bien propio y el de todos sus allegados, familias y amigos, mientras que la sociedad puede estar aguantando hambre. Los hospitales están desabastecidos. Estaba viendo yo en la prensa hoy que no saben ni cuándo van a estar desabastecidos, a pesar de que la situación del COVID está subiendo. Entonces vemos que son temas bien actuales que, a los que el Papa se refiere, y por eso en muchos sectores esta carta encíclica no ha sido bien recibida y ha sido muy criticado el Papa. Y entonces habla de esto de los derechos de los pueblos también, como hablábamos, ¿verdad? Que no se puede negar los bienes que hay, digamos, en nuestro país, solo porque la persona es un emigrante, ¿verdad? Se le tiene que proporcionar. Eso también la iglesia también lo tiene muy claro y por eso la iglesia tiene algunos mecanismos para poder ayudar a las personas que vienen de otros países, ¿verdad? Que muchas veces no traen nada más que una mochila con algunas cositas y su ropa y su propia persona. Pero se les debe asegurar también el bienestar. Muchas veces se piensa en esto, ¿verdad? Que no tienen nada que hacer en otro país, pero si pensamos, Jesús mismo fue un migrante. Jesús mismo tuvo que huir a Egipto. Jesús mismo tuvo que andar de un lado para otro. Y pues nosotros debemos de pensar en todas estas situaciones, ¿verdad? Y ponernos en el lugar del otro, que es como lo que decía al principio del capítulo 3, ¿verdad? Ponernos en el lugar de la otra persona, sentir ese amor por la persona como que fuera nosotros mismos, ¿verdad? Y pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran. Todos conocemos a alguien, o tal vez que viene de otro país, especialmente salvadoreños o alguien que viene de Honduras o algún nicaragüense, ¿verdad? Y que muchas veces se tiende a discriminar por muchos motivos. Pero si nosotros estamos en condición de brindar alguna ayuda a alguno de estos hermanos nuestros, o solamente con brindarles una palabra o qué sé yo, hay muchas maneras de ayudar, entonces se debe hacer, porque esto es precisamente a lo que nos invita la encíclica. Y pues con esto yo termino. Solamente haciendo la conclusión de esto, ¿verdad? Que creo yo que es una carta encíclica, pues aparte de muy bonita, tendríamos que decir que muy realista, ¿verdad? Y que toca realmente los corazones, pero más que todo a las conciencias y de las sociedades, de las autoridades, pero también de los cristianos, ¿verdad? Y también de nosotros. Porque cuando uno va leyendo la carta se va dando cuenta que muchas de estas situaciones que el Papa señala acá, muchas veces nosotros mismos las ponemos en práctica, ¿verdad? Y que no son buenas. Muchas veces nosotros discriminamos o fallamos, le faltamos al amor. Por eso dice que el gran peligro es no amar y el gran peligro es no sentirnos hermanos. No sé si hay alguna duda o comentario.
No sé si me escuchan. Sí. Sí, sí, te escuchamos, Alejandro. Gracias por el tema. Muy acertados los puntos que nos diste. Gracias. La verdad, sí, hoy sí, cada vez queda más claro conforme vamos el recorrido de esto. Creo que vamos más claro lo que el Papa quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Hay una frase que yo no sé quién la ha dicho, pero ya vean ustedes que el Papa no a poca gente le cae mal, pero han dicho que con el Papa Francisco la iglesia corre el gran peligro de volver a sus orígenes, ¿verdad? O sea, es algo que lleva como que fuera a ser algo malo, pero al final es algo bueno. Por eso dice que con el Papa Francisco la iglesia corre el gran peligro de regresar a sus orígenes. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso la misma iglesia, pues conocemos la historia y sabemos que muchas veces la propia iglesia ha fallado, ¿verdad? Los pastores, uno mismo, ¿verdad? Entonces por eso el Papa, esto es parte de una conversión del corazón, como decía en uno de los subtítulos, ¿verdad? Una conversión del corazón que debe llevar a una renovación, primero, de nosotros mismos, una renovación que debe ser una renovación también eclesial, ¿verdad? Porque la iglesia también, en la iglesia se debe reflejar todos estos cambios en la iglesia, porque si no, entonces, ¿qué testimonio estamos dando nosotros de Cristo en el mundo? Y esto es lo que va cambiando poquito a poquito la sociedad. Cuando nos miran a nosotros que nos comportamos de manera distinta. Y como yo siempre digo, no precisamente por cargar una Biblia bajo el brazo, o no precisamente por andar hablando de Cristo, sino que porque en nuestras acciones van a ir reconociéndolo a Él y a la iglesia que está detrás de nosotros. Yo creo que, yo creo que el silencio que nos embarga a todos es porque realmente, como decía Javier, ¿verdad? En cada capítulo que leemos nos damos cuenta de que a veces pensamos que vamos en el buen camino, pero realmente nos falta mucho para llegar a esa vida fraternal y que de verdad veamos a nuestro prójimo como nuestro hermano, ¿verdad? La verdad es de que siempre a mí me deja siempre pensando todo eso y reflexionando que, híjoles, nos hace falta un montón de verdad. Y lo importante que es lo que decía usted, Alejandro, sobre los valores en la familia. La verdad es de que hay muchos niños que se están educando, si son de una familia más o menos con recursos, pues están educando con las muchachas, con las señoras del servicio de la casa, ¿verdad? Y a veces las señoras pues hacen lo que pueden cuidando a los niños, pero no es lo mismo, ¿verdad? Eso si bien les va. Y otros están criando solitos, ¿verdad? Están educándose y están tomando ideas de lo que ven en la tele y no es lo más, no es lo más saludable, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante el compromiso que nosotros tenemos en el sentido de que eh, al llegar ahorita que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De darle a conocer a la gente esta encíclica, pues tratar la manera de que esas poquitas personas que a quienes les llegue el mensaje, pues que también los deje pensando y los deje recapacitando y que podamos volver a ser esas personas que transmitimos y que se vaya multiplicando, ¿verdad? Porque si nuestra sociedad es una sociedad egoísta, eh, vemos, por ejemplo, cuando estamos educando, ¿verdad? En el colegio, en la escuela, que a los niños no les gusta trabajar en equipo, no les gusta trabajar en un grupo, cada quien quiere trabajar solito.
¿verdad? ¿Y por qué es? Porque eso mismo le estamos transmitiendo a los adultos, ¿verdad? Entonces, realmente sí es bastante el compromiso, es bastante el camino que hay que recorrer, pero bueno, ahí sí que centrémonos en lo poquito que podamos hacer nosotros, ¿verdad? Para poder ayudar e ir cambiando poco a poco, de verdad, esa cultura de egoísmo que ha crecido tanto, ¿verdad? Gracias. Sí, así es una cultura de consumismo, de carreras, de negocios, de ganancias, como decíamos, de globalización, ¿verdad? Que va queriendo, vemos que en muchos países incluso ya la enseñanza religiosa está prohibida dentro de las etapas de la educación de los niños. Está prohibida ya la educación de la fe que uno recibía, ya no se está llevando a cabo. Incluso aquí en muchos colegios ya no, escuelas ya no se tocan los temas, ¿verdad? Y si en la familia no se enseñan tampoco, entonces, ¿qué se puede esperar? Alex, un comentario. Bueno, en seguimiento a lo que ya dijo Ada y Javier, que en realidad el gran problema que tenemos actualmente es pues que por la globalización todo el mundo gira alrededor del mercado, de los negocios, del dinero. Y claro, en medio de esas circunstancias, el hermano, el prójimo, la fraternidad es algo que no va, pues porque solo cuenta aquello que significa negocio, que significa un bien material. Entonces, el punto más delicado es de que nosotros como sociedad y como personas individuales ya vemos todo esto del mercado y los negocios y todo esto como algo normal, porque nosotros tal vez, no voy a decir que nacimos en esas tendencias, pero sí ustedes, la siguiente generación, es decir, los que ahorita tienen 30, 40 años, sí nacieron en ese sistema y ya ven todo eso como algo normal. Entonces, claro, cuando vienen mensajes como de solidaridad o de fraternidad, se encuentran con que esos mensajes son algo extraño a la mentalidad con la que han crecido y se han educado, ¿verdad? Entonces, ahí siento yo que es donde está el reto más grande y por eso es que es tan difícil hablar ahora de fraternidad, de prójimo, etcétera, porque son términos extraños a lo que día a día vemos en las noticias, en el medio ambiente, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que siento yo que más difícil y cuesta más ir como llegando con ese mensaje. Sin embargo, eso que se convierte, eso que es difícil también, pues obviamente es una oportunidad y hay que seguirlo utilizando, ¿verdad? Hay que seguir hablando del tema porque pues si no se habla es peor, ¿verdad? Y a nosotros nos corresponde como cristianos católicos pues hablar de ese tema cada vez que se pueda, ¿verdad? Sí, Ese es mi aporte, Alex. sí, yo creo que ha tocado un tema bien importante y es esto acerca de, eso también es un tema que es de justicia, ¿verdad? Y vemos que eh, cómo se habla acerca de la justicia, pero nosotros también podemos hacer la diferencia. Digamos, si somos empleadores, pues pagando sueldos justos, ¿verdad? Y cuando se tiene una deuda, cancelándola, ¿verdad? Esas son pequeñas acciones que van haciendo la diferencia, ¿verdad? O sea, ser justos en los negocios también, porque, bueno, vemos que si tampoco trabajamos, si tampoco hacemos esta serie de transacciones, muchas veces, pues ahí, yo tengo familiares que se dedican al comercio, pero el asunto está lograr una diferencia de ese practicar del comercio, o sea, si se está haciendo justo, ¿verdad? Si se está colocando un precio justo, si pagamos también los precios justos, ¿verdad? A veces queremos vemos que hay alguna persona en la calle vendiendo algo muy sencillo y casi que regateamos tanto que casi que queremos que nos lo regale. Ahí también hay una injusticia, ¿verdad? Son cosas tan pequeñitas en las que nosotros, si nos ponemos a pensar, también podemos ir haciendo la diferencia. Pero sí, la sociedad lo que nos propone es otra cosa, no es la fraternidad.
no es la justicia, sino que casi que totalmente lo contrario. Sí, ¿verdad? Yo creo que uno de los temas también importantes es ver la sociedad como socios, como dicen en este tema, ¿verdad? Y en esta función vemos a la solidaridad más como publicidad. Y lo vimos en este tiempo de pandemia. Muchas personas, eh, pues ahí sí eran solidarias, pero más era por a ver cuántos likes me daban en el Facebook, o si eran influencers, ¿verdad? A ver cuántos más como seguidores tenían, o si era una iglesia, pues para que los fieles pues siguieran pues dando sus aportaciones, no sé, pero se vio eh, más del lado publicitario esta forma de ser solidarios, no todos, pues ¿verdad? Hablando de de viendo la sociedad como socios, porque en alguna forma tenía utilidad, tal vez no económica, pero sí de publicidad, ¿verdad? Entonces seguimos viendo en el prójimo, pero tal vez no sería la palabra prójimo como la hemos visto, sino sería con el de la par, ¿verdad? Eh, alguien a que le podemos sacar una utilidad y ver a la sociedad más utilitarista, quererle sacar provecho, ¿verdad? El refrán aquel de agrado quiere agrado. Yo creo que esas pequeños pasos de irnos quitando esas frases de nuestra mente, eh, vamos a ir ensanchando también nuestro corazón y conforme ensanchemos nuestro corazón y el de nuestra familia, digamos en nuestros hijos, irles educando, ¿verdad? Esa forma vamos a ir ensanchando al mundo de no es, y en algunos otros en otros temas más adelante vamos a ver esto, no es ver al prójimo como alguien a que le podamos sacar una utilidad, sino que aún que no tuviera ninguna utilidad, que aún fuera, como lo vimos en los anteriores, aunque aún fuera un don nadie, como era este que lo habían asaltado en la historia del buen samaritano, aún fuera un don nadie, merece mi atención, merece mi solidaridad, merece mi tiempo y hacerlo con diligencia, no por salir del paso ni por tomarme una foto, ¿verdad? Sino porque realmente ahí también está Cristo, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, por eso Jesús también decía que cuando se le fuera a hacer un bien a alguien, que se procurara que se le hiciera a alguien que no nos pudiera devolver, ¿verdad? Porque si nos podía devolver, entonces quedábamos pagados, ¿verdad? Entonces sí, tiene mucha congruencia esto que Susan nos decía también, ¿verdad? Y vemos que ahora yo en un supermercado he visto que en el área de paquetes tienen a un joven con síndrome de Down, ¿verdad? Recibiendo los paquetes y todo. Y no sé, está muy metido en la sociedad de que ellos no son capaces y mucha gente con desconfianza entrega los paquetes, ¿verdad? Pero creo que estas pequeñas acciones van haciendo un cambio porque tal vez antes yo no sabía o no pensaba que pudieran tener la capacidad de, de hacerse cargo, por ejemplo, de un trabajo como esos, ¿verdad? Entonces, está bien porque va cambiando el chip, podríamos decir, que tenemos nosotros, ¿verdad? Y como decía, hay una parte del capítulo 3 también dice que hacerlos que se sientan no solo cuidados, sino que también que se sientan útiles y que se sientan parte de la sociedad, que se sientan hermanos. Y esto es bien importante también con los ancianos, ¿verdad? No hacerlos sentir como que ya no sirven para nada, sino que son parte importante también de nuestra familia, de nuestra comunidad. En ellos reside, como decíamos, la sabiduría y todo aquello toda esa experiencia de la vida. O sea, hacerlos sentir que están en una etapa de la vida en que también son importantes para nosotros. Esto es importante porque casi en todas las familias tenemos ancianos, ¿verdad? Y en algunas tenemos enfermos también, ¿verdad? Y que muchas veces se puede llegar a sentir que son una carga, que esto no sea así, ¿verdad? Porque entonces ahí también nosotros estamos cayendo en estas situaciones que no son de acuerdo con el Evangelio.
y aquí ya empezó a llover bien recio. Y ya pasó un chaparrón. Sí, así es. ¿Alguien más tiene algún comentario? Una consulta, bueno, para mí es un pensar en un mundo más abierto. Tal vez el Papa quiere que pensemos que nuestra mentalidad cambie para que nosotros podamos ayudar a más personas, porque él es una persona de puertas abiertas, él tiene mucho, el Papa tiene mucho conocimiento, entonces él quiere que nosotros afrontemos ahora a este mundo del siglo XXI, a como lo estamos viviendo ahora, que no nos aferremos a lo que vivimos ya en el pasado, sino que verlo de una forma nueva, de abrir más los ojos, viendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, ayudando a los demás, así como lo hacía San Francisco de Asís en su nobleza, en sus en sus pequeñas obras, ya que él era una persona muy humilde y el Papa tiene mucho de él. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, de hecho creo que por eso se puso él también Francisco, ¿verdad? Porque ha querido encarnar todos estos valores que ha visto en San Francisco de Asís, que era desprendido de sí, él no buscaba nada para sí mismo, sino que todo era para los demás. Y sí, es una renovación. Con el Concilio Vaticano II ya se veía y se proponía una serie de renovaciones eclesiales, pero que ha costado mucho que se vayan llevando a cabo. El Papa Francisco creo yo que es una pieza clave de esta renovación eclesial. Gracias a Dios lo tenemos ahora al frente de la iglesia. Y sí, es una renovación, perdón, pensé que se había terminado la sesión. Es una renovación, pero es una renovación primeramente, como dijo Marilyn, que es de la mente, ¿verdad? Es un cambio de actitud, es un cambio de visión, ¿verdad? No es cambiar la doctrina de la iglesia, sino los métodos, sino las actitudes. Yo solo quiero pues comentar de que estamos todos nosotros, ¿verdad? Y sí que ya los mayorcitos de 50 es como que el reto, ¿verdad? A través de esta encíclica de, de que las generaciones, poder sembrar en las generaciones que vienen, ¿verdad? Todo lo bonito que teníamos, porque tal vez nosotros somos como más cariñosos, como que estamos viendo a las demás personas. De por sí creo que nuestra generación es así, porque nuestros padres o familiares o personas o vecinos, o sea, sí crecimos como que en esa línea, ¿va? Pero ahora con esto y la pandemia, o sea, vino de una vez a separar todo. Entonces, cada quien, ahí sí que el individualismo, ¿verdad? Yo lo veo con mis nietas, ¿verdad? Que cada una aparte, cada una, o sea, que hay que estarlas jalando, hay que estarles hablando, hay que estarles diciendo, o sea, poder nosotros, ¿verdad? Poder rescatar esas generaciones que vienen, porque si vienen completamente para, ahí sí que ser solo ellas, ¿verdad? Entonces ahí sí que es Exactamente. un gran reto para todos nosotros. Gracias. Sí, es lo que se le llama ahora, que ya es otro continente, ¿verdad? Le llaman el continente digital. Y es un gran peligro porque, bueno, yo lo veo así como es algo que no es real, ¿verdad? Miren, el Facebook dicen que tienen 1500 amigos, pero no son amigos, solamente son personas que están ahí y muchas veces hasta es un gran riesgo. Hasta es un gran riesgo, pero sí yo creo que el Papa Francisco, como decíamos, tiene los pies bien puestos en la tierra y, y hay que tomar en cuenta todas estas enseñanzas, ¿verdad? Para irlas haciendo válidas, ¿verdad? Como decíamos y como ustedes ya lo han dicho bien,
Son pequeñas actitudes y, bueno, yo les pongo un ejemplo que creo que es importante tomarlo en cuenta. Eh, por ejemplo, la diversidad de grupos que hay en nuestra iglesia, ¿verdad? Vemos que entre la Acción Católica y la Renovación Carismática, a veces hay divisiones, ¿verdad? O a veces se tiende a criticar la forma en que la renovación pues lleva a cabo sus alabanzas, y esto ya no tiene que ser así, ya no puede ser así, porque nuestra iglesia no es excluyente, sino que al contrario, ¿verdad? Es provida y es incluyente. Y, por ejemplo, con este tema de la renovación, que es una gran cantidad, una gran porción ya de nuestra iglesia, lo mejor que podemos hacer es sentirnos hermanos, ¿verdad? Y no ser excluyentes con nadie, ¿verdad? Porque si entonces nosotros tenemos esta forma de ver a los grupos, entonces nosotros ya estamos discriminando, entonces nosotros ya estamos haciendo una exclusión. Inmediatamente hacemos una división y es algo que no es sano, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia. Ya sabemos aquí el dicho tan famoso que dice, divide y vencerás. Y si nos vamos a sentir hermanos, nos tenemos que sentir hermanos todos por parejo y y dentro de la iglesia, cuanta más razón, ¿verdad? Yo creo que solamente. Y bueno, sí, esta ha sido una clase, ¿verdad? Que nos ha dado el panorama, nos ha abierto todavía más el panorama. Ahí sí que, como dice en la Biblia, vamos poniendo nuestras estacas, vamos abriendo nuestras estacas cada vez un poquito más de nuestra tienda, donde podemos albergar a todos. Hablábamos la vez pasada con el padre, esta parte de la sociedad que a nosotros individualmente nos cuesta relacionarnos. Y cuando nosotros lleguemos al punto donde ya no nos cueste, entonces va a ser la medida en que nosotros vayamos poniendo en práctica esto, ¿verdad? Porque qué bonito y qué lindo todo lo que nos dice Alejandro y todos los facilitadores, pero si esto no lo llevamos a una acción, entonces se queda todo ahí y no valdría la pena todo el esfuerzo que se hace por llevar estas catequesis y por traerlo a esta forma más simple, porque si leemos solo, y esa es la idea de estas catequesis, ¿verdad? Porque si leemos solo la encíclica, está bien complicado de comprender, ¿verdad? Usa, además del lenguaje, pues como que nos las tienen que explicar con manzanitas y uvitas, ¿verdad? Para que nosotros podamos en realidad sacarle todo el jugo a lo que es esta encíclica. Y por eso vamos así pasito a pasito, vamos poquito a poquito. El capítulo 3 en realidad es corto, igual que el capítulo 4, y de ahí todavía sacamos 4 temas, pero no es por hacerlos estar aquí todos los miércoles, sino que es para entenderlo, pues bien, ¿verdad? Para que podamos masticarlo bien, digerirlo bien y realmente ponerlo en práctica. Aquí tiene unas actividades y bueno, eso lo vamos a hacer de forma personal. Vamos a ver qué dice. Actividades. La propuesta es salir de nosotros mismos, salir como hermanos o salir como socios. Nosotros decidimos, ¿verdad? De nuevo a la luz de la palabra del buen samaritano, discernir sobre estos dos tipos de salir, de esta salida que hablaba también Alejandro al inicio, ¿verdad? Nosotros vamos en salida, pero ¿en salida qué? ¿En salida a ser socios o en salida a ser hermanos? O sea, bueno, ya lo hemos discutido. Piensa en tu colonia, en tu barrio o en tu pueblo o en la aldea y descubre los aspectos de integración y los de rechazo. ¿Qué podemos hacer como iglesia para que se viva la integración de todos? También dentro de la iglesia tenemos círculos cerrados que excluyen y marginan a quienes se acercan. ¿Cómo está la actitud de acogida? Miren, aquí en la zona 5, ¿verdad? Pues es una zona grande, pero están bien marcadas las colonias, bien marcadas, incluso hasta el léxico.
Yo lo he visto, ¿verdad? De allá a San Pedrito, es diferente hasta la forma de relacionarse, como acá en La Palmita, somos más relajeros, más así, poblanos y jardines, ay, no me toquen, ¿verdad? Entonces, aquí mismo, en nuestra zona, sin ir siquiera a otras zonas, podemos ver eh, estos círculos cerrados. Y en este capítulo 3, pero más adelantito, vamos a ir viendo, vamos identificando en qué círculo estamos, porque estamos en círculos. No, es que yo estoy abierta y yo puedo comunicarme con todos. Sí, pero aunque no queramos, siempre vamos a estar en un círculo. Y no es malo estar en un círculo, pero hacer converger los demás círculos, como cuando hacíamos los conjuntos, ¿verdad? En el colegio, en que se unían los dos círculos y los demás círculos, ¿verdad? Hacer esa unión de conjuntos es lo que va a enriquecer a nuestra iglesia. Entonces sí vamos a pertenecer a un círculo porque pues indiscutiblemente, pero ¿cómo es nuestro círculo? ¿Es cerrado o ya lo vamos ahí abriendo poquito a poquito? Ya vamos dejando entrar a otros. ¿Cuál ha sido la respuesta que se ha dado ante el mandato de amarnos los unos a los otros? ¿Cómo ha sido hasta hoy tu actuar ante el actual mundo en que vivimos? Las nuevas sociedades, ¿verdad? Y aquí en las evaluaciones dice de último, dentro de los círculos en que te relacionas, ¿cómo puedes hacer lo que les hablaba para integrar a las personas que están siendo marginadas? Pensemos en esta noche, antes de dormirnos, un poquito en esto y para ya poder traer en concreto acciones que podamos pues ya realizar, ¿verdad? Empezar a abrirnos a este nuevo mundo, a este mundo pues que el Papa nos presenta, pero que es el deseo del Padre. Amén. Muy bien. Entonces, gracias Alejandro por tomarte este tiempo yo creo que hasta te agarró la cena y todo aquí, pero la limpieza, Algo te así. escapaste de la limpieza, por lo menos te escapaste de la limpieza. Bueno, y gracias por traernos este tema muy bonito, quedó ahí grabado todo, para los que no estuvieron y lo podamos compartir con ellos. Javier o Esther, ¿nos pueden hacer la oración final, porfa? Buenas noches, hermanos. Nos ponemos en una actitud de oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque en este caminar en el cual hemos visto las sombras de este mundo, en el que hemos visto también quién es ese prójimo, quién es ese buen samaritano al cual debemos ayudar y servir. Te damos gracias porque tú, a través del Papa, nos propones diferentes actitudes, Señor. Nos propones el cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar dentro de la iglesia y fuera de ella, porque donde damos testimonio es fuera de la iglesia. Y quiero dar gracias, Señor, porque a cada uno de los que estamos hoy acá, a través de esta plataforma, tú nos has llamado por nuestro nombre. Y tú nos permites ir aprendiendo día con día sobre esta encíclica de Fratelli Tutti. Te damos gracias, Señor, por la perseverancia, porque ya han sido 3 años en los cuales hemos perseverado en este curso de CEPAC. Y quiero pedir, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, y las palabras sabias para los momentos que tengamos que impartir estos temas a nivel parroquial. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y permítenos que no solo llegue a la mente esta encíclica, Señor, sino que llegue a nuestros corazones y podamos cambiar esa forma de pensar y esa forma de ser. Para que podamos abrir nuestros círculos, Señor. Para que podamos abrirnos a los demás y poder ser hermanos todos, como el Papa Francisco los sugiere. Te doy gracias, Señor, por cada familia representada acá. Bendícela, bendice sus hogares, bendice sus fuentes de ingresos, Señor. Que no falte un plato de comida en cada uno de sus hogares. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Amén.
María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. nosotros. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches entonces, provechito para los que no hemos comido. Buenas noches, provecho, qué gusto. Buenas noches. Feliz noche a todos. Dios, Alejandro, Dios. Dios, Alejandro, qué alegre verte. Adiós, Magda. Dios Saludarte. bendiga. Me alegro de verte. Igualmente. Feliz noche Hasta a la todos. próxima. Buenas noches. Hasta la próxima.